El mar y sus vestigios, de Jorge Andreu, que es el nombre con el que firma nuestro compañero de clase, Jorge González Jurado. A él lo conocéis, pero por si no, os voy a decir un par de cosas de él. Él es filólogo y por eso lo conocemos, porque está aquí en quinto de Filología Hispánica, pero también es graduado en piano, por tanto también tiene un bagaje musical que se nota mucho en este libro. Por ese motivo es fundamental saber que él es lector, pero también es oidor o escuchante de música. Como lector se reconoce heredero de los grandes de la literatura, y hablar con Jorge es reconocer antes que nada a un lector de los que ya no quedan. Es de los pocos raros que en esta facultad todavía están leyendo en el patio o en la biblioteca. Perdón, no en la biblioteca, en la cafetería. Él tiene, es admirador de gente como Tolstoy, como Proust, como Thomas Mann, acaba de leerse La montaña mágica, Hermann Hesse, de todos los grandes, ¿no? De fuera. Estoy pensando en algunos más de los que a él le gustan, los que ha ido ahora. De dentro también. Sí, de dentro del pasado, por ejemplo, admirador de Pérez Galdós, de un pasado más reciente como Matute, de Luis Landero, también es admirador de Landero, también que es un gran lector. Y luego es lector de poesía, y eso se refleja aquí, y tiene cuatro autores de cabecera, como son Ángel González, José Hierro sobre todo, que también tocaba el acordeón y por tanto sabe de música como él, o de Felipe Benítez Reyes, por decir a alguien de cerca. Por tanto, es un lector y eso se nota en este libro. Pero además, como yo decía, es un oidor de música, conoce muy bien la música clásica y el ritmo está aquí, está la música en el libro, pero aparte escucha las letras de las canciones y es un fiel seguidor de gente como Sabina, Javier Crae, Aute, Serrat, Extremoduro incluso, ¿no? Y por tanto también las letras de las canciones se reflejan en este libro. Por tanto, aquí en este poemario convergen esas dos vocaciones de él, la literatura, la literaria, el oficio de lector, como diría Claudio Bonal, y por otro lado el músico, el que toca el piano y el que escucha la música clásica o escucha a la gente actual. Lleva tiempo escribiendo poesía, y no solo poesía, porque tiene un blog donde hace crítica literaria y de hecho tiene magníficas reseñas literarias que le han valido algún premio, por ejemplo el Prize Minister del 2011, por una reseña dedicada a una novela de Juan Mansé, La voz de la lagartija, y le concedieron un premio a una reseña. Pero aparte de eso, tiene varios premios a la poesía. El año 2012 fue muy fructífero y obtuvo 3 premios, que los tengo aquí apuntados. Fue finalista del premio Miguel García Gutiérrez, que se convoca en Benidorm. Fue primer premio de poesía del 38º certamen literario María Agustina por un librito poemario, por una plaqueta, 100 versos de amor, y fue también primer premio de poesía Versos en el aire por un poema titulado El abuelo. Por tanto, ya ha dado frutos esa labor literaria, o ha dado para ser reconocida tímidamente esa labor literaria. Todo esto más o menos lo conoceríais vosotros, y sobre todo conocéis que es un compañero de clase, que es alumno, y yo estoy aquí porque soy su profesor. Cuando él me dijo que le presentara este libro, rápidamente me acordé de Luis Cernuda, porque en 1919 Luis Cernuda fue alumno de Pedro Salinas. Luis Cernuda llegó a la facultad en la Universidad de Sevilla para estudiar Derecho, empujado por su padre. Él no quería, tenía esa vocación, su padre militar, a la antigua usanza decimonónica, quería un hijo abogado, y él, sin mucha vocación, se mete en las clases de Derecho, con la suerte de que en primero de Derecho había una asignatura que era Literatura Española Contemporánea, que la dio aquel año y otros años después un joven catedrático que acababa de llegar desde Madrid a Sevilla, Pedro Salinas. Pedro Salinas siempre comentó que nunca se perdonaría en vida el hecho de que pasó un curso entero y él no reconoció a Luis Cernuda en el aula. Nunca reconoció al gran poeta que sería luego Luis Cernuda. Luis Cernuda, que era amigo de Salinas, llegó a decir que no tuvo la culpa el profesor Salinas, sino su timidez, que no le dejaba hablar y participar en clase. En fin, tuvo que pasar un tiempo para que Pedro Salinas hubiera publicado unos poemas de Cernuda en una revista universitaria sevillana y reconocer que ese Cernuda era el que estaba en la lista de los matriculados. Me acordé de esta anécdota porque ni Cernuda es Jorge, ni yo soy Salinas,
ni ha pasado entre Jorge y yo lo que pasó entre Salinas y Cernuda, porque yo sí me he dado cuenta que teníamos un poeta en la clase. Y me di cuenta en diciembre del 2011, hace ya esto casi 2 años, año y medio. Le daba yo otra asignatura, que no es la que le doy ahora, y Jorge me dijo: Pepe, tengo aquí un libro, ¿lo quieres leer? Y me lo llevé. Aquel libro lo leí con interés, estaba impreso con su ordenador, le hice algunas correcciones, alguna advertencia, alguna sugerencia, le marqué unos versos que me gustan mucho, otros que no lo veía tan claro, le dije lo que me parecía la estructura del libro, y eso quedó ahí en el año 2011. Eso ya dejó de ser tema de nuestras conversaciones, empezar a hablar de otras cosas, y me llevé la gran alegría de que me dijo hace nada de tiempo: la Diputación de Cádiz me va a publicar aquel libro que tú leíste en el 2011. Y así ha sido. Ha salido publicado como número 10 de la colección Alumbre de la Diputación de Cádiz, una colección que, bueno, no solamente tiene 10 números, sino que sigue editando con esmero, en pasta dura, cosa complicada en los libros de poesía, y más en los que están sufragados por instituciones, y luego con un formato generoso, a color, en fin, que el libro es delicioso en la mirada ya, ¿no? Por tanto, conozco este libro bien y conozco a Jorge como alumno y como amigo de estos pasillos. Cuando leí el libro en aquel tiempo y cuando lo he vuelto a releer ahora, a mí me queda en mi conciencia un tema que me parece que hila el libro. Ahora lo podemos hablar y tú ya me dices. Yo creo que este libro, sobre todo, y cuando uno lo ve, se puede dejar engañar por la palabra mar y por el ancla y los peces, pero yo creo que hay que fijarse sobre todo en la segunda, los vestigios. Este libro, en mi opinión, es un recordatorio, una reconstrucción de esos vestigios, de esas huellas que dejan la adolescencia. Es un libro sobre una etapa pasada y realmente es una reflexión de Jorge sobre su educación sentimental, sobre qué fue esos años de su adolescencia. Ahora lo discutimos y tú ya ves lo que quieras. Esa educación sentimental está fundamentada en 3 o 4 pilares básicos. Por un lado, la literatura. Aquí hay un diálogo continuo con los escritores que a él le gusta. De hecho, el primer poema termina con un verso que lo probó lo sabe, que es evidentemente el desmayarse de Lope de Vega. Y el último poema es me gusta cuando callas, no, me gusta cuando hablas, que es evidentemente un homenaje a Neruda. Por tanto, hay aquí un diálogo continuo con la poesía, con la literatura. Primer fundamento de su adolescencia. Un tío raro que lee cuando es adolescente. Segundo fundamento, la música, un diálogo continuo con la música, el poema, el adagio de no sé qué, y luego la música, el sonido, el mar, el silencio, y por tanto siempre un diálogo con lo musical. Pero luego hay también 2 elementos fundamentales. Por un lado, la madre, la ausencia de la madre en un momento determinado, y por otro lado, los paisajes de esa adolescencia, entre ellos los marinos, el mar. Por tanto, es un diálogo, un recordatorio de su adolescencia desde estos 4 pilares: la música, la literatura, la madre y el mar y el paisaje de esa adolescencia. El libro está presentado, y ya con esto termino, te doy a ti la palabra, está presentado también de forma muy equilibrada, porque tiene un poema de apertura dedicado al mar, se titula El mar, tiene un poema de cierre que termina con una última estrofa donde dice sueño mío, mar mío, y se despide del mar, por tanto abre y cierra con el mar. Y luego tiene 4 partes centrales que las titula vestigios. Son los vestigios, aquí en el índice. La primera parte, vestigios de un amor; segunda parte, vestigios de un silencio; tercera parte, vestigios de una niebla; y cuarta y última parte, vestigios de un olvido. He dicho lo de los fundamentos, se me olvidaba uno, efectivamente, la música, la literatura, los paisajes, la madre y el amor, ligados siempre a la ruptura y al desamor, que es otro de los elementos de eso. En fin, Jorge, si te parece, dialogamos sobre tu libro, te doy la enhorabuena, te felicito, porque aunque no es tu primera publicación, sí es tu bautizo, digamos, poético, y imagino que siempre el primer hijo pues da una inmensa alegría. Pues sí, da un orgullo muy grande, porque primero es un libro que he llevado muchos años trabajando y que encima salga como ha salido en pasta dura y también maquetado y con mi consentimiento, además, porque yo he vigilado la edición de la tipografía, los márgenes, etcétera, que había márgenes que no estaban bien puestos. Y sí es mi primer libro verdadero, con lo cual estoy muy contento. Me hubiese gustado, por cierto, que en lugar de ser el número 10 fuese el número 8. Puesto que aquí está mi compañero de la generación del 8.
falta uno, que todos tenemos en la cabeza. Y me hubiese gustado que fuese el número 8, pero bueno, por azares de la vida, pues ha tocado el número 10. Pero no está mal ser seguidor de Maradona, de Pelé, así que el número 10 también tiene ahí un referendo mítico. Hemos hablado de que tiene 4 partes, ¿no? Y que yo veo que ahí siempre hay un fondo que remite a tu adolescencia, a ese pasado inmediato tuyo. ¿Tú lo ves así también? Sí, en cierto modo, una memoria de esa etapa de tu vida. Sí, en líneas generales el libro es un retrato de la adolescencia, un libro sobre la adolescencia. Cuando una persona ve el mar, y lo ha dicho Pepe aquí, cuando una persona ve del mar, la gente inmediatamente piensa en el ancla y los pececitos. A mí me mandaron esta maquetación, esta portada, y yo lo que hice fue cambiar el ancla por unos auriculares. Es decir, la música dentro del mar, porque el mar era la adolescencia. Y entonces, lo que no han podido ver a primera vista es que el libro habla de la adolescencia, de una etapa en que quizás el 90% de los adolescentes somos tristes, sin explicárnoslo, y después nos damos cuenta de que es una tontería, pero durante un par de años o 3, lo que se conoce como la edad del pavo, pues muchos adolescentes tiran por eso, otros tiran por otros caminos peores. Entonces, sí, yo creo que es un libro, una reflexión sobre la adolescencia, y la adolescencia vista desde 4 puntos de vista diferentes: el amor, el silencio, que es una etapa en que yo no quería saber nada del arte en general, no quería tocar el piano, no quería escribir música, no quería escribir poesía, y sin embargo después lo recuperé, y esos son los vestigios del silencio. La niebla, que es la etapa de la adolescencia en que todo está oscuro y uno ve todas las cosas negras hasta que empieza a haber un poco de luz. Y por último, el olvido, que ha sido por cierto la peor parte del poema, porque está dedicado a mi madre, que murió cuando yo tenía corta edad. Y el olvido fue lo que viví durante 10 años prácticamente, porque no me acordé en ningún momento de mi madre, hasta que en un momento determinado, en la playa, me acordé de ella. Y entonces empiezo esa parte del libro con un poema que se llama Entonces, en honor a José Hierro. Yo no me acuerdo ya de aquello, un día tuve que perder. Y es la manera de estallar el recuerdo de mi madre, de mi difunta madre. Y por último cierro el libro con una declaración de valores, digamos, de intenciones, mejor dicho, porque yo no pretendía que el lector se amargara, es decir, yo no pretendía que el lector se pusiera triste, yo pretendía que el lector viese que yo estaba triste, pero que eso pasó, y por eso quise darte los versos de este libro y que era más eterno mi efímero diario, es decir, es una declaración escrita de lo que he sentido durante unos cuantos años. Eso es en general el libro. Lo que evidencia es que es un libro que lo has escrito a rato, como tú dices, desde hace mucho tiempo, pero que luego está muy pensado y madurado, por lo menos en la estructuración, ¿no? Y en el despiece de cada parte. Si te parece, podemos hacer un repaso para que la gente también escuche algún poema de cada una de estas partes. A mí me ha interesado de la primera parte esta del amor, cómo efectivamente hay siempre un sentido melancólico y no pones tanto el punto sobre la felicidad del amor, sino sobre la ruptura, el desamor, la angustia que produce la falta de esa persona necesitada en algún momento. Si seleccionas algún poema de esa parte. Sí. Voy a leer el central. Todas las partes tienen 6 poemas y hacen un desarrollo. Se presenta el tema en el primer soneto, que siempre es un soneto, y se cierra en el segundo soneto, que es el último. Voy a leer el central porque aquí es ya cuando está el tema desarrollado, cuando el amor se ha perdido y lo que estoy haciendo es recordar. El poema no tiene título, es uno de esos poemas cuyo título es quizás el primer verso, un poco al estilo de este nube, un poco posterior, y dice así: brillabas bajo el sol de media tarde, como las aguas en su vaivén infinito desde los tuétanos al paladar, caricias de saliva en la resaca. Tus pálidos contornos trataban de atraer miradas calientes con que broncear tu estela de plata, imán de deseos en sueño nervioso. 5 sombras con alas tanteaban las esquinas de tu bikini azul, graznando
un torpe virtuosismo por encima del lienzo, partitura incompleta, acaso débilmente musical, tan solo el contrapunto de las olas a lo lejos. Allí donde la edad era un proyecto de evasión, cantaba el soplo del mundo, tan grave como la mirada de los amantes cuando ya no les queda ni el solfeo del alma. En clave de fa acurrucada con tus brazos libres de cadenas, no hacías ningún esfuerzo para destaparte de aquella sábana de arena con que el viento te arropaba, como una madre. Tenía tantas cosas que decirte, tantas horas podían haber sido nuestras, tantos años pasaron sin motivo para luego reducirse en solo 2 sílabas. Cuando intenté alcanzar la melodía que vagaba por tu cintura, nada encontré en el desierto de tu rastro difuso. Era pellizcar el aire, las aguas, besar el sonido de tu recuerdo. Pero nuestra leyenda venía y se marchaba con las olas cada vez, sin tu cuerpo. Nunca volví a tocar tu desnudez, ni los armónicos de tu sonrisa, que se perdieron en el aire con las gaviotas. Te voy a hacer una pregunta a raíz de esto. Has comenzado diciendo no sé qué de Cernuda, que no ponía título a sus versos, ¿no? Me ha recordado los cuerpos jóvenes desnudos a los que canta Cernuda, también en la playa, en Los placeres prohibidos. Me ha recordado el poema Los veranos de Francisco Brines, que asocia la adolescencia a los veraneos, al mar, a los primeros ligoteos con chicas o con chicos, ¿no? ¿Qué poetas son los que se manifiestan más claramente en tu poesía? Porque ahí he percibido yo a Cernuda y a Brines, pero a buen seguro hay otros, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente Cernuda porque lo he trabajado muchísimo, pero aparte de la huella de Cernuda, que ha sido una huella más académica que literaria, digamos, está siempre José Hierro, siempre. Incluso en la manera de escuchar la palabra, la manera de hablar del mar, la manera de sentir todas las cosas que voy reflejando. Ahí siempre está José Hierro, y además el ritmo. El ritmo que todo el mundo sabe que la poesía de José Hierro es música, pues eso está siempre presente en todo, casi todos los poemas que tiene. También un poco los últimos, ¿no? Ángel González, de los últimos años, con su poesía de amor, pues siempre tiene un toque muy especial en mi obra. Y después las canciones de todos mis admirados, ¿no? Desde Sabina hasta Crae, hasta Extremoduro, como bien ha dicho. Y también aquí acabas de mencionar en el poema algo que explica todo tu libro. Has hablado de enclave, el solfeo, es decir, la música terminológicamente también penetra aquí, y aunque eso incluso metafísicamente, porque para ti la música es algo casi celestial, ¿no? Que forma parte de tu espíritu. José Hierro está efectivamente porque hay ritmo en tu poema, pero la música va mucho más allá, ¿no? Sí, José Hierro, bueno, tocaba el acordeón, por ejemplo, ¿no? Sí, la música va mucho más allá, hasta la forma incluso muchas veces. Más adelante hay un poema que es una sonata entendida como el sentido clásico, la forma. No solo que hay una sonata, sino que se llama sonata de la adolescencia. Y son 4 movimientos, es decir, que la forma musical tiene un poder muy fuerte en mí, y no solamente en la poesía, también cuando escribo un cuento escribo con forma musical. Una novela que llevo adelante también tiene forma musical, es decir, yo creo que la propia estructura del libro es bastante matemática, bastante musical, ¿no? Bastante pitagórica, numérica, ¿no? Porque tú has dicho 4 partes, ¿no? Y cada parte es el poema, y cada poema, es decir, tú mismo tienes una cabeza pitagórica o musical, ¿no? Que explicaría el ritmo del universo y el ritmo de tu poemario también, ¿no? Sí, eso que se dice de que los músicos y las matemáticas están unidos, y sin embargo los matemáticos no pueden ser. Claro, y en cuanto a la música sí tengo la cabeza muy estructurada en este sentido. ¿Nos lee alguno de la segunda parte? La segunda parte es Vestigios de un silencio, que es la parte donde yo hablaba de tiempo ese que no quería escribir, que no quería saber nada del arte, y de repente me doy cuenta de que sí quiero saber algo del arte, algo bastante profundo. Entonces voy a leer de nuevo el poema central, porque es un poema que me refleja a mí andando por la bahía de Puerto Real, no es de Cádiz, pero es el anochecer en la bahía, y veo el
la luna, algo que no veo en otras cosas y algo que no veía antes de ese momento. Vuelvo a hacer un poema sin título, pero en el primer verso de mayúscula. Dice: hoy sopla un trozo cálido de sombra y roza mi cuello de luz apagada mientras desplazo lentamente las huellas rotas de mi alma. Camino sin pensarme, como si tus secretos me llamaran. Tu cuerpo, en forma de bahía trasnochada, me recuerda tantos instantes en que arrugué la vida en las palabras. Celestes luceros me alumbran. Puedo ver así de cerca tu mirada. ¿Cuántos días me habré sentido solo sin saber que tu voz me acompañaba? La luna, desnuda y escondida entre sus sábanas, insinúa que ando tan triste porque mi piel tiene el color del agua. Trasluce formas imprecisas como un cristal cuando el aliento lo empaña. Si pudiera decirte cuánta angustia se esconde en mi garganta, ay, si pudieras acaso sentirlo, es una sinfonía de pedradas, como un dolor que ronca y mueve la tierra, como un empujón de recuerdos que cruje mi espalda y la obliga a apoyarse en un banco, a ver si es verdad que a lo lejos el mundo se acaba. Así me quedo, sufriendo en silencio a tu lado, condenado a mirar que en tu pecho la tarde se apaga. Un poema magnífico del que yo destacaría, yo no sé si esto lo subrayaría o no, pero cuando lo leí en el 2011, digo subrayaría, lo subrayé o no, cuando lo leí en el 2011 hubo algunos versos que me impactaron, ¿no? Y ahora cuando lo has leído ese poema, me ha impactado un verso porque creo que pocos popes de la Real Academia o pocos popes premios Nobel definirían también el ejercicio de la literatura. Has dicho en un verso, arrugar la vida en las palabras. No hay mejor forma de describir la escritura. Nosotros somos seres humanos, somos vida, y algunos somos escritores que queremos llevar nuestra vida a las letras, a las palabras. Arrugar la vida en las palabras me parece una magnífica forma de definir el ejercicio de la literatura. Y a raíz de este magnífico verso te pregunto, ¿tú cómo escribes? Es decir, ¿vives, reflexionas, redactas, corriges, o tienes una intuición como Machado y dices aquí hay un poema y a partir de ahí lo ensanchas? ¿Cómo es tu proceso de creación del poema? ¿Cómo arrugas tú tu vida para que se ajuste al soneto? Pues vamos a ver. En soneto... No, pero del soneto no te estoy preguntando. Te estoy preguntando cómo arrugas la vida para que hagas un poema. Si quieres hablamos después del soneto, por eso. No quiero que te vayas ahora por el soneto, sino cómo da tu palabras a tu vida, ¿no? ¿Cómo escribes? ¿Cómo se hace escritura a tu vida? Pues yo escribo muchas veces a partir de emociones. Una emoción que puede ser de una manera determinada y que luego a la hora de convertirse en poema o en cuento o lo que sea, cambia totalmente. Pero es la que me incita a escribir. Entonces yo, como muchos escritores, veo una imagen y me recuerda algo. O un sabor, como un plus, y me recuerda algo. Y a partir de ahí elaboro el poema. Ahora bien, a la hora de elaborar el poema, sobre todo cuando es poesía, cuando es poema, hago un esquema. Y ese esquema es el esqueleto que yo voy llenando. Es decir, yo pienso la música y después la letra, más o menos. Entonces, muchas veces, esos poemas que he escrito, después los he cantado. La misma estructura, el mismo ritmo de versos, lo he adaptado a una guitarra o a un piano. Y los he cantado. Y cuando me suenan bien cantados, me suenan bien leídos. Es decir, pasan la prueba del ritmo, por decirlo así, ¿no? Porque yo creo que es fundamental el ritmo. No solo que exprese una idea con palabras determinadas y que tenga, por supuesto, que acertar en cada palabra, que es necesario, dada la brevedad del poema. No solamente eso, sino que el poema tenga una estructura, tenga una música por debajo, que no necesariamente es una música concreta, no necesariamente es una fuga de bajo, o algo así que en ocasiones es un ritmo predeterminado. Si es un 3x4, ¿no? Pues escribo un vals, por ejemplo, pues escribo una ranchera, algo así. Y por eso escribo en dáctilos muchas veces, también en honor a José Hierro, que escribe una parte de su obra en versos dividido en 3. Y eso es lo que hago por debajo. Después, a la hora de aflorar, cada uno puede coger el ritmo que quiera, cada uno puede poner la música que quiera y puede traer la conclusión que quiera. Pero siempre suelo dejar clara la conclusión que quiero poner.
Sí, no, lo misterioso es que el lector no sabe por qué le gusta y ahora nos estamos enterando porque está en dáctilo, ¿no? Esto me suena bien, ¿no? Pero ahí es donde está la magia del que escribe y el que recibe, ¿no? Tú escribes con una arquitectura en una novela o con una... y luego el lector no sabe por qué le gusta, pero precisamente por esta labor, ¿no? En el taller del escritor, ¿no? Luego te puedo preguntar por el soneto y la forma, pero pasamos a la tercera parte, si te parece. A ver, la tercera parte es la niebla. Y voy a ver... Sí. Voy a leer dos poemas cortos, dos poemas cortitos, que reflejan eso, la tristeza de la adolescencia y cómo uno se olvida de la tristeza de la adolescencia y se da cuenta de por qué estaba triste y de por qué aquello era absurdo, ¿no? Dicen así, son dos. Tuvimos fe en las olas solitarias, de arenas que volaban bajo el cielo. El color de las olas al morir en la orilla dejaba solo el rastro de una verdad sin límites, como los ojos turbios de un alma atormentada. Nos enfadaba tanto que el mundo no entendiera la tristeza que un día sintieron otros hombres. Eran las tardes todas dolores sin descanso. Bebimos de esa pena tantos años. Un día el mar nos empujó a crecer. Porque no comprendimos que el mundo se rompía sin remedio como un cristal rayado, hasta que fuimos tristes y nuestro corazón rugió de envidia. Es lo que sentimos cuando parece que tenemos envidia de que la gente sea feliz y nosotros no, cuando tenemos 15 años. Sí, pero bueno, es un sentimiento común, ¿no? Por tanto, tú estás hablando de ti, pero en el fondo es un poema existencialista y universal, ¿no? Porque cualquier ha sentido esta apatía, esta bulia, esta lejana vital, esta gana de no hacer nada, ¿no? Que lleva pareja a la adolescencia. Tú decías, quería meterte por el terreno del soneto y no te dejé, podemos hacerlo ahora. Efectivamente, en tu libro hay mucho verso libre, pero también te ajustas muy bien a ciertas formas clásicas. Por ejemplo, hay poemas maravillosos en soneto, ¿no? ¿Tú crees que un poeta se debe forjar en medida, no sé, en las formas más clásicas? Yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que escribe en verso libre y que ese verso libre no es otra cosa que una relación en prosa, en Word y espacio en medio. Sin contar el ritmo, sin contar la métrica, sin contar ni siquiera la idea de cada verso. No voy a decir nombres, pero cada uno puede pensar en lo que quiera. Pero sí es verdad que quien no sabe escribir una rima consonante, quien no sabe escribir un verso en decasílabo, quien no sabe darle un ritmo concreto a un poema y desarrollar una idea en 14 versos en una cárcel, yo creo que difícilmente puede desarrollar lo demás. Es decir, a lo mejor hoy no se escribe el soneto como hace unos cuantos años, pero quien sepa escribir un buen soneto tal vez luego puede escribir un buen poema en verso libre. Lo contrario me causa un poco de prejuicio, ¿verdad? Sí, entonces, si no se sabe pintar, no se puede llegar a la señorita d'Avignon en el año 7. Tiene que haber un pre-Pablo, pre-Picasso. Pre-Picasso, exactamente. No se puede estampar un tomate contra un lienzo y decir que eso es arte si no has demostrado antes que sabes escribir un boceto en condiciones. El soneto en mi vida es la poesía en general, es decir, yo la poesía la concibo como una cosa cerrada y practico a menudo en el soneto, y muchas veces escribo un soneto en una tarde entera y reduzco la tarde a escribir el soneto. Porque me parece que es donde verdaderamente los poetas forjan, donde afilan sus espadas, digamos. Entonces, en este libro hay muchísimos sonetos, uno al principio y otro al final de cada capítulo, y es por eso, porque me parece que una idea empieza y termina en ese poema y en otros poemas puede que se quede abierta. Por eso he dejado el soneto para el final, porque creo que los sonetos de la última parte, en concreto el último soneto, dicen muy bien lo que quiero hacer en poesía y lo que quiero hacer con el recuerdo. Así que si te parece, puedo leer el último de la última parte, que la última parte es la que más me ha costado escribir, en cuanto que, como he dicho antes, habla de la muerte de mi madre. Y voy a leer el último. Luego, si queréis, nos tomamos un café, una copa y leo los demás. Pero para no alargarnos demasiado.
El último soneto está encabezado por una cita de Luis Rosales, de un soneto a su madre, a su vez, que dice: naces conmigo y si mi voz te nombra, ya tu niñez coincide con la mía. Si alguna vez dejara de pensarte, tan viva en mi memoria, tan perfecta bajo el mar infinito que conecta mis pies con la profundidad del arte, si derribara el viento parte a parte la magia de tus olas, donde inyecta de música mi fruta predilecta, ¿cómo arrojar mi voz para nombrarte? Con tu nombre renace cada tarde mi corazón deshecho entre tus aguas por un temor que soportar no puede. Mi memoria es papel y mientras arde te consumes en el calor que fraguas y vuelves a surgir del mismo miedo. Eso es la conclusión del recuerdo de una madre muerta. Y sin embargo, cuando uno termina de leer este libro, por esa estructura cíclica del principio y el final, es decir, empieza y termina con el final, por ese amor a ciertos paisajes, ¿no? Esa felicidad de la vida, hay mucho gozo universal aquí, cósmico, como el de Jorge Guillén o Claudio Rodríguez, ¿no? Hay una alegría de vivir y disfrutar el mar y los paisajes. Uno no tiene esa sensación de nostalgia que sí tiene el sujeto poético del libro, sino que el lector sale con un mensaje más bien optimista. Yo por lo menos no salgo derrumbado después de leer tu libro, ¿no? Eso me alegra. Eso me alegra. Y sobre todo pensé el último poema para eso, precisamente, porque el último poema es un poema de amor. Es un poema de amor sobre el mar, dedicado al mar como si fuese una mujer. La mujer está aquí presente, por cierto. Y es una declaración de intenciones como un testamento. Entonces voy a leer este poema para terminar, que es el poema con el que todo el mundo debe terminar el libro por si alguien se siente desesperanzado de la vida mientras lo lee el libro entero. Voy a decir una cosa, ya lo dejo como cierre, porque ahora que has dicho está dedicado a la mujer también. Muchos de sus poemas, por herencia de Cernuda y luego de Gil de Vierma o de Felipe Benítez Reyes, están escritos en segunda persona, a un tú que puede ser el propio poeta, pero que es muy polisémico, porque tú descansas, tú me miras, y ese tú siempre es femenino, es la madre, la música, la literatura, la novia amada, siempre es la, con lo cual no sabemos muy bien si los poemas están dedicados muchas veces a la poesía, a la música, a la mujer. Ahí hay un efecto un poco camaleónico, ¿no? Parece que a veces es de un color, luego es de otro, no sabemos muy bien, está muy camuflado el objeto final de muchos poemas, ¿no? Eso me pasó una vez con una canción que canté en la clandestina, ahí tenemos a Lola, la dueña de la clandestina, una de las dos hermanas, que en una lectura que hicimos la generación del 8, yo canté una canción que decía algo así como: ¿por qué eres tan rubia y mojas mi lengua cuando beso tus curvas de plata? ¿No? O sea, así. Y alguien, no sé quién, me dijo: uy, qué bonita esa canción de amor, estás enamorado. Y la canción está dedicada a la cerveza. Sí. Entonces, bueno, pasa un poco... Me gusta jugar con esa cosa. No, románticos o poesía o mujer. Bueno, pues vamos a terminar con este poema que, como ha dicho Pepe al principio, recuerda a Neruda. Y dice así, para terminar: me gustas cuando hablas porque pareces dispersa y te oigo desde cerca sin tocarte los labios. Me dices que me adoras sin verme la sonrisa y busca la música de un beso entre mis manos. Las ondas de tu pelo me empañan la mirada con ese tintineo de cuerpos bronceados. Tu aroma a tierra viva me embriaga de placeres. Tus curvas en mis dedos me arrestan el olfato. El sol me cruje el alma de verte desde lejos, mientras el mundo se oculta detrás de los abrazos. Como un atardecer de niños y gaviotas jugando a las cometas, echando el sueño a un lado. Mirar la inmensidad del abrigo que te envuelve es aprender poesía, es convertirse en sabio. Me gusta oler la música rosada, cristalina, que emana como un guiño del centro de tu llanto. Me gusta hacerme libre delante de tu rostro, sin pensar que mañana anochecerá más temprano. Por eso, sueño mío, mar mío, de noche quise ahogarme mecido en tu regazo. Por eso quise darte los versos de este libro que hicieran más eterno mi efímero diario. Muchas gracias.
felicito por este libro y por haber sabido arrugar también tu vida en este puñado de palabras. Gracias, yo también quiero agradecértelo públicamente porque si no llega a ser por ti, no estaríamos aquí hoy. Y probablemente tendríamos que esperar mucho tiempo para hablar de este libro. Así que, muchas gracias. Ahora nos vamos.